Muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy. Ya estamos casi culminando la historia de los romanos. Bueno, en esta semana debemos culminarla y el día de hoy tenemos un nuevo propósito: reconocer los principales aportes culturales de los romanos. Bueno, ¿no? Nuestro trabajo en esta parte de la época antigua hemos visto y vamos a culminar con los aportes de Roma. Entonces, nosotros ya habíamos hecho un resumen un poco acerca de las grandes culturas, pero bueno, en el caso de Roma va a tener que hacer una síntesis, un resumen o asimilar todo lo que esas culturas que ya habíamos estudiado anteriormente van a ser llevadas a Roma. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la cultura egipcia, los romanos, por decirlo así, adoptaron su calendario, ¿no? Entonces, y ellos conquistaron, por supuesto, Egipto, ¿no? Por lo tanto, esta sería justamente la asimilación de estas culturas, ¿no? Sobre el Imperio Romano. De la misma forma lo van a hacer con los griegos, ¿no? Ellos pues destacaron justamente por esas construcciones arquitectónicas que la vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy ya también reflejadas en la arquitectura propiamente romana. Por ejemplo, de los fenicios, ¿no? Recuerden ustedes, el aporte principal de este pueblo fue la parte de la escritura, ¿no? El alfabeto fenicio, para hacerlo más exacto. Entonces los romanos también asimilan a los fenicios, ¿no? Entonces, cuando Roma iba conquistando a muchos lugares, iban de alguna forma también no destruyendo la cultura, más bien la van respetando, ¿no? Otros puntos acerca de la parte cultural de Roma es que daron prioridad, por ejemplo, a los principios de la familia, ¿no? La parte de los valores. Además, fueron grandes, para construir todos estos monumentos, se suponía que fueron grandes, ¿qué cosa, no? Ingenieros, efectivamente, también buenos especialistas. Y la parte de la cultura terminaríamos justamente con resaltar nuevamente el idioma que ellos hablaban, que era el latín. Y como que va cayendo, por supuesto, la parte del Imperio Romano de Occidente, primero, ¿no? Hasta esta parte, sobrevive todavía hasta la Edad Media, Roma Oriental. En la primera fase de la caída de este imperio, se van a fusionar, por ejemplo, ya muchos idiomas, ¿no? Es decir, cuando ustedes van a trabajar ya en segundo y secundaria, las invasiones bárbaras, ahí van a haber pueblos pues que van a invadir también al Imperio Romano. Cuando estos invades también llevan su cultura, ¿no? Y sobre todo llevan su dialecto. Entonces más adelante, también ya el otro año les va a tocar justamente ver estos puntos, cómo en ese gran Imperio Romano que era solamente hablado el latín, se van a mezclar con otros pueblos y van a formar nuevos idiomas, ¿no? O nuevos dialectos. Por eso en Europa se habla tanta variedad de dialectos conocida pues como las lenguas romances, como por ejemplo son el castellano, el portugués, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, entre otras lenguas muy variadas, porque el Imperio Romano dio su origen dialecto que vendría a ser el latín, más la fusión de estas culturas, tenemos una gran variedad por eso de lenguas romances, ¿no? Pero eso ya ustedes lo van a ver un poco por qué sucedió eso ya pues cuando estén en segundo y secundaria, ¿ya chicos? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy los aportes culturales, como les había mencionado, de Roma. En este caso vamos a empezar con la arquitectura romana. Vemos pues algunas construcciones monumentales, ¿no? Imponentes, por supuesto. El Coliseo Romano creo que es una de esas muestras. También hicieron acueductos, es decir, canales que llevaban el agua subterránea. Construcción de teatros, arcos de triunfo, ¿no? Como podemos ver aquí. Y van a utilizar, como le decía, ¿no? Por ejemplo, algunas influencias
que estos no son originarios de ellos, ¿no? Sino son de otros pueblos que hacían este tipo, por ejemplo, de arcos, de bóvedas, de columnas, por ejemplo, conmemorativas, como lo que hacían los grandes griegos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, se acuerdan cuando hubo las guerras médicas? Uno de estos tipos de construcciones, ¿no? Para los dioses fue destruida, ¿no? En la época, pues, entre el conflicto entre Grecia y persa, ¿no? Entonces, miren, este tipo de monumento arquitectónico se traslada también a la parte de Roma, ¿ya? Por eso decimos que es una fusión, es una síntesis. En cuanto a la historia, vamos a encontrar que todo lo que sabemos el día de hoy es gracias a estos tres historiadores muy importantes. Por ejemplo, Tito Livio, quien es el más importante y notable historiador, que gracias a este personaje pues conocemos todo lo que ya estamos estudiando. Tenemos otro, Polibio, ¿no? Quien nos habla acerca de la historia general de Roma. Y para terminar, otro historiador más, Tácito, quien aportaría justamente a este campo muy importante de la cultura romana. Bueno, este es el Arco del Triunfo, me había olvidado pasarlo, disculpen. Ya, ahí tenemos toda la parte de la arquitectura y en este panorama estamos viendo la parte de los historiadores. También hicieron muchos aportes en filosofía, ya que les diré un poquito también, ampliando, ¿no? La filosofía es una de las ciencias muy importantes que no solamente lo hizo Roma, ¿no? Sino pueblos como por ejemplo los árabes, donde hemos destacado a algunos filósofos. En esta oportunidad estamos encontrándonos con Séneca y Marco Aurelio, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hace un momento les dije que Roma se preocupó mucho por su población y sobre todo por tener una vida sobre todo moral, ¿no? Y justamente la parte de la filosofía nos enseña cómo comportarnos en una sociedad. En el campo de la literatura tenemos a algunos representantes como Virgilio, Horacio y Ovidio, ¿no? El primero nos ofrece algunas obras literarias que probablemente ustedes tendrán en el camino que leer, porque van a ser seguro lo que vendría a ser la literatura antigua, ¿no? Como por ejemplo la Eneida. Luego Horacio nos ofrece algunas odas, sátiras, epístolas, que vendría a ser pues utilizado probablemente en las obras teatrales. Y Ovidio, ¿no? Nos enseña también en su literatura el arte de amar, ¿no? La relación, como le decía, da mucha prioridad a la familia, y bueno, un temita relacionado justamente a la relación de parejas. También la metamorfosis, en este caso de Ovidio. Y para culminar, chicos, de esta parte, en lo que vendría a ser oratoria, tenemos a un personaje muy destacado que vendría a ser Cicerón, ¿no? Quien nos explica, de alguna manera, el arte, pues, de expresarse en público. Y ellos pues justamente practicaban todos estos en sus grandes recintos como los teatros o anfiteatros, y bueno, ahí podían expresar todo este tipo de conocimiento que habían desarrollado.